Hoy en el Noti Express, cuando Manuel Huerta habla, no es casualidad. Y cuando lo que dice apunta a fallas internas, el mensaje pesa y pesa fuerte. También vamos al dinero del turismo porque Rocío Nale quiere cambiar la ruta. Y es que durante años el cobro existió, pero el impacto pues no siempre existió. Y cerramos con una alerta que no se puede ignorar. Coatzacoalcos, un río, un manatí muerto y una señal clara de que algo se está rompiendo en silencio. 3 nombres, 3 focos rojos y un programa que no se va por la orilla. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. El enemigo de Nale. Un año de gobierno y el dinero sigue sin aparecer donde más duele. Y no estamos hablando de lujos, ni de caprichos, ni de ocurrencias políticas. Estamos hablando de personal de salud esperando bonos y pagos que simplemente pues no llegaron. Y lo más delicado no es el retraso en sí. Lo verdaderamente incómodo es de dónde viene el reclamo. Porque esta vez el ruido no sale de la oposición de siempre, sino desde dentro del propio movimiento. La verdad es que yo veo que la gobernadora tiene ganas, pero no le ha de las placas y no acaban de poner ni las oficinas, así como le van a hacer, entonces... Y cuando el golpe viene de casa, duele más y se escucha mucho más fuerte. Por eso llamó la atención lo que dijo el senador Manuel Huerta, un personaje que no es nuevo en la izquierda veracruzana y que hoy está en el Senado. Manuel Huerta puso en palabras algo que muchos ya venían comentando en corto en redes sociales, y es que el gobierno estatal trae broncas financieras. Y lo dice alguien que conoce el movimiento, que ha estado ahí y que no habla al tanteo. Los gobiernos, si fuera además el primer año, como en algunos municipios veo que está ocurriendo, que todavía están ocurriendo esas cosas, pues todavía se las disculpa uno, pero ya tienen un año. Entonces yo creo que están haciendo otras cosas y no haciendo lo que deben de hacer. Ya que les paguen, creo que son menos los que faltan. En pocas palabras, su lectura es la siguiente. La gobernadora Rocío Nale tiene la intención, tiene las ganas, pero hay áreas que no están caminando como deberían. Ahora, el tema no es únicamente el bono de fin de año en salud. En realidad, ese es solo el síntoma. El fondo del asunto va más allá, porque Manuel Huerta aprovecha para poner otros ejemplos sobre la mesa, como cobros de placas sin oficinas listas, decisiones mal ejecutadas y áreas que parecen ir cada una por su lado. Y ahí es donde empieza a verse el problema completo. Además, y esto es clave, ya no estamos en el arranque del gobierno, ya pasó el primer año, ya no aplica eso de la curva de aprendizaje, y en Veracruz, cuando la administración no se refleja ni en el bolsillo ni en los servicios, pues la paciencia se acaba rápido bajo la visión de Manuel Huerta. Yo creo que la gobernadora al rato les va a dar un jalón de orejas y va a hacer que les paguen. Además, ya pidió disculpas, yo la vi en el día de fin de año en Veracruz. Porque aquí el senador no sale a romper ni a incendiar todo, pero tampoco se pone a aplaudir. Su postura es más incómoda. Cuando algo no funciona, hay que decirlo y corregirlo así directo. Incluso deja caer una frase que no pasa desapercibida. Habla de un posible jalón de orejas desde la propia gobernadora y eso suena a respaldo, sí, pero también a advertencia. El mensaje entre líneas es claro. Gobernar no es solo tener buenas intenciones, es poner orden. Y cuando desde adentro se pide ajuste, es porque el desorden, pues tal vez se empiece a notar. Y al final, para la gente en Veracruz, todo esto se resume en una pregunta muy sencilla. ¿Por qué, si hay proyecto, sigue fallando la operación? Porque mientras se discute quién falló, el personal de salud protesta, los trámites se atoran y los anuncios no siempre se convierten en realidad. Y entre más veces se repite el "ya van a pagar", pues más se desgasta el discurso. La gente no distingue áreas financieras ni tampoco organigramas, distingue resultados. Y es cierto, Manuel Huerta también habló de otros temas como el agua, la libertad de expresión y hasta política internacional, alineándose con la postura de Claudia Sheinbaum, pero el mensaje que quedó flotando es otro. Si desde el propio movimiento ya se reconoce que algo no está caminando, la pregunta es inevitable. ¿Cuánto tiempo más se va a esperar para corregir? Porque en Veracruz las ganas no pagan bonos
y las disculpas no sostienen gobiernos. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Nale cambia la ruta del dinero. Sí, en Veracruz el turismo siempre presume cifras, pero pocas veces explica cómo se gastan. Ahora el tema vuelve a la mesa y no por falta de playas, sino por el dinero que se cobra, se recauda y según se reconoce, no siempre se ve reflejado. El ruido no viene de fuera, viene desde adentro y lo incómodo no es la intención, sino la ruta que ha seguido el recurso durante años. La propia gobernadora Rocío Nale empuja una reforma para que el impuesto del 2% al hospedaje se use, ahora sí, en promoción turística e infraestructura. La lectura que se deja caer es fuerte. En otros momentos, ese dinero terminaba en manos de empresarios hoteleros y se diluía en viajes y gastos que poco tenían que ver con posicionar a Veracruz. No es acusación directa, es diagnóstico político y desde ahí se entiende por qué el tema importa. Y es que el tema es que el impuesto siempre estuvo, pero pues la maquinaria no respondía. Se cobraba al visitante, se justificaba en promoción, pero el impacto real era difuso. Aquí el punto no es si había ganas o no, sino quién decidía y cómo se ejecutaba, porque cuando el dinero no aterriza en campañas claras, infraestructura visible o capacitación, el turismo se queda en discurso. Rocío Nale pone un contraste que no pasa desapercibido, dice que solo en su gobierno y en el de Miguel Alemán Velasco se ha visto una promoción intensa del estado de Veracruz. La comparación es política, no nostálgica, y desde adentro del propio movimiento se reconoce que el problema fue estructural. Fondos sin control fino, decisiones dispersas y una lógica donde el sector privado tenía demasiada libertad y poca rendición de cuentas. La reforma en papel busca cerrar esa llave suelta, no para confrontar al empresario, sino para ordenar la operación. Como ejemplo, se pone sobre la mesa una escuela de servicios turísticos en Boca del Río, financiada con recursos federales que originalmente iban para Acapulco. Aquí no hubo pleito, hubo mano levantada y hubo gestión. Para la gente, esto se traduce simple. ¿Se nota el turismo o solo se cobra? El comerciante al final del día quiere visitantes, el mesero quiere propina, el hotelero quiere ocupación y el ciudadano quiere ver que lo que se paga tenga retorno, no solo anuncios bonitos. Así que la apuesta está clara: ordenar el dinero para que el turismo deje de ser promesa y se vuelva resultado. La pregunta no es si ahora sí se va a promover Veracruz, la pregunta es si esta vez el dinero dejará de viajar y se quedará donde debe. Noticias locales. Manatí muerto en Coatzacoalcos. Algo no anda bien cuando un gigante silencioso aparece flotando. Y no es cualquier animal. Nadie acusa a nadie. El golpe es directo al estómago ambiental del sur de Veracruz. Porque estas cosas, hay que decirlo, no pasan solas y cuando pasan, incomodan. El cuerpo apareció en una zona complicada, de esas donde no entra cualquiera. Pescadores fueron los primeros en verlo, luego vino la alerta y luego la urgencia. Con apoyo del especialista Alex Cepeda, se armó un operativo rápido: sacar al cuerpo del agua antes de que el problema creciera. Y no solo por el olor, no solo por la sanidad, porque estamos hablando de una especie protegida, vigilada y cada vez más escasa. Aquí el punto no es señalar con el dedo. El problema no parece ser la intención de nadie, sino todo lo que rodea al río. Contaminación que nadie ve, tráfico de lanchas sin control, actividad humana que se normalizó, y el manatí no choca solo, no se hiere solo, y aunque la causa de muerte todavía no está clara, las lesiones estaban ahí y eso dice más que cualquier comunicado. Desde el ámbito ambiental se reconoce algo muy incómodo. Los protocolos existen, pero la realidad del río va por otro lado. La crítica no viene de afuera, viene de quienes conocen el cauce, de quienes trabajan ahí todos los días, y esta especie está enlistada por la Semarnat como en peligro de extinción.
Las ganas de protegerla están, pero pues el tema es que la maquinaria no responde al ritmo del daño. Para la gente de la zona, el mensaje es clarito. Si el manatí no aguanta, ¿qué queda para el río? Si el río no se cuida, el problema no es ecológico, es social. Pesca, agua, salud, futuro, todo va en la misma corriente. Hoy fue un manatí. Mañana, ¿qué más tiene que aparecer flotando para que el río deje de ser un aviso silencioso y se vuelva una prioridad real? Noticias locales. Depredador suelto en Coatzacoalcos. Sí, no fue de noche, no fue en una calle oscura, fue en el malecón con sol, gente pasando y el mar de fondo. Una joven salió a caminar, a hacer ejercicio, pues normal, y terminó denunciando algo que nadie debería normalizar. Lo incómodo no es solo lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió después, porque mientras ella pedía ayuda, el lugar seguía igual, abierto, expuesto, sin nadie mirando. La denuncia apareció en redes sociales, un mensaje directo, sin rodeos. La joven relató que un sujeto realizaba actos sexuales a plena vista en la zona de playa a la altura del centro de Coatzacoalcos y compartió la descripción del individuo no por morbo, sino para alertar a otras mujeres que caminan, corren o entrenan ahí todos los días. El detalle que prende la alerta no es solo el hecho, sino el contexto. No había presencia policíaca visible en el área. Y aquí el punto no está solo en el exhibicionismo. El fondo va más allá. Tras lo ocurrido, la denunciante marcó al 911, pidió apoyo, esperó, pero nadie llegó. El sujeto se retiró por su cuenta sin intervención, sin registro, sin consecuencias visibles. Y ahí es donde el tema se vuelve más grande. No es la intención, es la operación, no es el discurso de seguridad, es la ausencia real en el espacio público. El malecón no es un callejón perdido, es uno de los puntos más transitados de la ciudad de Coatzacoalcos. Desde hace meses, ciudadanos han reportado situaciones similares en otros puntos, áreas recreativas, monumentos, incluso transporte público. Historias que se repiten con un patrón muy incómodo, ocurren rápido, se denuncian y se diluyen. La crítica no viene de afuera, viene de quienes usan esos espacios todos los días. Vigilancia fija, horarios muertos no existen y una respuesta que a veces no alcanza a llegar a tiempo. Y no es falta de llamadas, es falta de reacción. Para la gente, el mensaje es claro, aunque nadie lo diga en voz alta. Si algo pasa, está sola y eso pesa. Cambia rutinas, hace que muchas mujeres dejen de correr temprano, de caminar con audífonos, de usar espacios que se supone son públicos y seguros. Y no es paranoia, es experiencia acumulada. El malecón de Coatzacoalcos sigue ahí, la gente también, pero la pregunta no es si alguien va a denunciar otra vez. La pregunta es si cuando vuelva a pasar, alguien va a llegar antes de que sea demasiado tarde. Noticias locales. Tigres en casas de Veracruz. Sí. En el norte de Veracruz no solo hay halcones, también hay tigres de Bengala en casas particulares y sistemas de videovigilancia que no aparecen en ningún registro público. 2 cateos distintos, 2 municipios distintos, pero una misma sensación. Alguien estaba mirando demasiado y guardando demasiado. No es historia de zoológico, ni tampoco de tecnología doméstica, es otra postal incómoda del Veracruz que no se ve, pero opera. Los operativos los encabezó la Fiscalía General de la República con apoyo de fuerzas federales. En Coatzintla, el cateo terminó con el aseguramiento de un tigre de Bengala en cautiverio. Sí, un tigre, vivo y encerrado. En Tuxpan, otro cateo distinto dejó al descubierto algo igual de delicado. Un sistema completo de videovigilancia con decenas de cámaras, cables, un dron y equipo de grabación. Y no fue solo un golpe. Fueron 2 escenas que no deberían existir, pero existían. Ahora, el tema es que aquí el fondo no es solo el animal exótico ni los fierros electrónicos, es lo que representa. Un tigre de Bengala no se compra en la tienda de la esquina y montar una red de cámaras con dron incluido tampoco es un hobby barato. Son símbolos de control,
de dinero y de poder discreto. El animal quedó bajo resguardo de Profepa, que ahora deberá ver en qué condiciones estaba y si había permisos. Del sistema de vigilancia poco se dice aún, pero se sabe que no era menor ni improvisado. Pero aquí el punto es que nada de esto estaba a la vista hasta que lo estuvo. Desde dentro de las corporaciones se reconoce que estos hallazgos no son casualidad, son síntomas. No se trata de acusar a gobiernos completos ni de buscar culpables rápidos. El problema parece estar en cómo ciertos espacios se convirtieron en terrenos cómodos para operar fuera del radar, con fauna exótica y ojos electrónicos vigilando quién entra y quién sale. La coordinación federal entra cuando lo local ya no alcanza o cuando el tablero se vuelve más complejo de lo que parece. Y este tablero claramente lo era. Para la gente, la imagen es brutal. Mientras hay colonias sin patrullaje constante, hay casas con tigres y cámaras de sobra. La ciudadanía no necesita saber qué investigación se trata para entender que algo no estaba bien. Lo siente, lo comenta y lo sospecha, porque cuando el poder se vuelve clandestino, siempre termina notándose. Un tigre encerrado y cámaras vigilando en silencio no son anécdotas exóticas, son señales. Y la pregunta queda abierta: ¿cuántas otras cosas raras siguen guardadas, bien cuidadas y bien vigiladas, esperando su propio cateo? Noticias locales. Veracruz saldrá en películas de Marvel. Sí, Marvel no lo anunció, no hubo comunicado, pero Veracruz volvió a colarse en una de las franquicias más grandes del mundo. Un avance filtrado de Avengers, Doomsday, empezó a circular en redes y ahí apareció algo que no pasó desapercibido. Una actriz veracruzana otra vez en el centro de la conversación global. No es rumor local, no es orgullo exagerado, es Veracruz asomándose otra vez en las películas de Marvel. Sí, porque la que aparece en el material filtrado es Mabel Cadena, originaria de Minatitlán, retomando su papel como Namora dentro del universo Marvel. El clip, que no es oficial pero ampliamente difundido, muestra escenas donde confluyen personajes claves de películas anteriores, entre ellos los mundos de Wakanda y Talocan, y Marvel hasta ahorita no ha confirmado nada, pero el mensaje ya salió al mundo sin pedir permiso. Y aquí el enfoque cambia, porque no se trata solo de si el personaje vuelve o no, se trata de quién está llegando y desde dónde. Una mujer nacida en Veracruz, formada fuera de los círculos tradicionales de Hollywood, aparece nuevamente en una de las franquicias más vistas del planeta. Sin escándalos, sin marketing forzado, por mérito y presencia. No es discurso aspiracional, es realidad medible. Veracruz en Marvel. Y cuando una actriz veracruzana se mantiene en una saga como esta, pues el mensaje es claro. Las historias ya no vienen solo de los mismos lugares de siempre. Y es que Marvel, guste o no, entiende algo. La audiencia global conecta con identidades distintas, con rostros que no son reciclaje, y ahí es donde Veracruz entra al mapa. No como fondo exótico, sino como origen. Por eso las redes sociales explotaron, no por la película en sí, sino por este tipo de personajes, este tipo de historias, porque no es por el apellido, no es por el origen o la historia detrás. Minatitlán, Veracruz, volvió a aparecer en conversaciones internacionales sin campaña, sin gobierno, sin patrocinio. Una actriz veracruzana en Marvel hace más ruido que muchos discursos oficiales juntos. Y Marvel podrá tardar en confirmar el estreno, pero la imagen ya circuló y eso no se borra. Hoy no hablamos solo de un personaje, hablamos de Veracruz llegando donde antes parecía imposible. Y eso, con o sin comunicado, ya pasó.